Grande es la fidelidad, porque ha cumplido su promesa dándonos la salvación y la vida eterna. Amén. Nosotros como humanos podemos, no debemos, pero podemos ser infieles en algún momento dado. Pero Dios es siempre fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Sabe el grado de fidelidad y su situación íntima. Los hombres podemos apreciar aspectos externos, pero Dios conoce y no olvida el interior. Dios no es injusto. A Él sea la gloria y la honra, y a Él le damos todo el honor que solamente a Él corresponde. La Primera Iglesia Bautista de Guadalajara les envía un cordial saludo este domingo 26 de julio del año 2020. Es nuestra oración que la transmisión de este culto de adoración que tributamos para honra y gloria de nuestro Dios sea de bendición para cada uno de nosotros. Mi nombre es Eduardo Samuel García Cruz y en esta ocasión la dirección de este culto está a mi cargo. Les invito a que estemos un momento en actitud de reverencia y oración en lo que escuchamos un preludio a cargo de nuestros hermanos Daniel Ochoa al piano y Otoniel Sotomayor al violín. Únase con su servidor en una oración de adoración y gratitud a nuestro Dios. Oremos. Te damos gracias, Padre Celestial, porque nos permite realizar este culto que tributamos a tu nombre. Pedimos tu presencia en cada uno de los hogares que seguirán esta transmisión y que las alabanzas lleguen a ti. Gracias te damos por tu amor y misericordia, en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. La palabra de nuestro Dios dice en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 1, versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a que alabemos a nuestro Dios a través del canto. Busquen por favor el himno número 17 cuando allá se pase lista. Himno número 17 cuando allá se pase lista. Cuando
Roguemos por el Maestro desde el alba vislumbrar. Siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra cese ya, y que sea pasada lista allí de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Gracias a Dios por este hermoso canto. Ahora abra su Biblia allí en su casa y lea con nosotros la palabra de nuestro Dios en la siguiente cita. Proverbios capítulo 3 versículos del 1 al 10. Proverbios capítulo 3 versículos del 1 al 10. Dejo el tiempo a la señorita Sabdi Garza, quien nos guiará en esta lectura. Hola hermanos, soy Sabdi Garza y me alegra poder tener esta interacción con ustedes. Vamos a leer un fragmento de la palabra de Dios, Proverbios 3 del 1 al 10. Si pueden buscarlo o seguirlo con la vista, estaría muy bien. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de día y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Que la palabra de Dios sea bendición para sus vidas. Dios añada bendición a la lectura de su palabra. Alabemos nuevamente a nuestro Dios a través del canto. Busquen en su himnario el himno número 48, Mi Redentor, el Rey de Gloria. Himno número 48, Mi Redentor, el Rey de Gloria. Señor Jesús confío, tu sangre clama mi favor. Es dueño el de mi albedrío, estar con él es lo mejor. Que permanezca, no pidáis, entre el bullicio y el vaivén. El mundo alegre hoy dejará, aun cuando fuese algún Edén. La cita nada más aguardo, que el Rey me diga, hijo, ven. De tanto amor me maravillo y no me canso de admirar. Me libertó de mi peligro, sufriendo todo en mi lugar. Que permanezca
a cada fiel Jesús hará. Que permanezca, no pidáis, entre el bullicio y el vaivén, el mundo alegre hoy dejará, aun cuando fuese algún Edén. La cita nada más aguardo, que el Rey me diga, hijo, ven. Gracias a Dios por este hermoso canto. Ahora daremos gracias a Dios por las bendiciones recibidas a lo largo de la semana. Esta oración está a cargo de la señorita Brenda Milanés García, a quien dejo el tiempo. Buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Brenda Milanés. Hagamos nuestra oración de gratitud. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias porque nos permites estar aquí reunidos, alabando y glorificando tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de la distancia, tú nos permitiste terminar nuestros estudios, Señor. Gracias porque tenemos salud, porque nuestra familia está con bien y porque gracias a ti no nos falta nada. Te damos gracias, Señor, por nuestro hermano pastor, Señor, que gracias a él podemos seguir escuchando tu palabra, Señor. Gracias a los hermanos que participan. Gracias por cada una de esas personas que nos apoyan, Señor, en esta situación. Te damos gracias por todo, Señor. Cuídanos y bendícenos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Entonemos juntos y con alegría el himno número 65, a Jesucristo, ven sin tardar. Himno número 65, a Jesucristo, ven sin tardar. Pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Nuevamente damos gracias a nuestro Dios por este canto. A continuación escucharemos una participación especial a cargo del grupo de adolescentes de la Primera Iglesia Bautista de Guadalajara.
En actitud de reverencia, escuchemos la meditación de esta mañana a través de nuestro hermano Pastor Isaac Sotomayor Gutiérrez. Hola, buenas tardes a todos, o buenos días, las 12 del día, 12:30 aproximadamente. Nuevamente me da mucho gusto saludarles para que celebremos o estemos celebrando el culto y meditemos juntos en este primer día de la semana. Como les dije hace 8 días, si todas las cosas estuviesen normales, como teníamos acostumbrado, como era cotidiano, hoy estaríamos celebrando la clausura de la Escuela Bíblica de Vacaciones. Ya hubiésemos pasado por 5 días consecutivos de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde aproximadamente, con clases desde para adultos hasta guardería o hasta cuna. Una gran actividad que Dios nos permite cada año celebrar, dolorosamente este año no, una actividad donde los maestros se preparan con ahínco y quedan fatigados. Créanme que llega el sábado y muchos decimos, ya descansamos. Pero nos sentimos tan regocijados y tan contentos de haber visto a tantos niños y tantos hermanos adultos reunirse para celebrar esta alabanza al Señor y este aprendizaje de su palabra. Pero pues ahora nos quedamos sin esto, pero el Señor tiene sus razones y sus motivos que cada uno de nosotros seguramente está comprendiendo en casa, en la lectura bíblica y en el aprender o reaprender a tener los cultos familiares que tanta falta nos hacen, nos hacían y nos seguirán haciendo. La reunión de la familia en oración, en lectura bíblica. Así que, pues, oremos para que Dios nos permita realizarlo en otra fecha posterior. Y claro, terminando esto, el día de mañana empezaba el campamento de verano. Otra actividad también de bendición y de edificación. No por la misma actividad, sino porque vamos a la palabra y dedicamos en ese espacio tan hermoso del bosque de la primavera tiempo para leer, meditar, orar, cantar, regocijarnos, tener amistad con muchos niños. Pero hemos de seguir haciendo esto si Dios nos presta vida. Vamos a meditar en el libro de Isaías nuevamente. El nombre Isaías significa Jehová salva, y es un mensaje ya de sí en el nombre del profeta para las condiciones en las cuales estaba viviendo Jerusalén, Judá o las tribus del sur. De una o de otra forma, Isaías les hace saber que Dios, como suele ser, buscando el favor del hombre y buscándolo a él de manera personal, para el perdón de sus pecados, para restablecer una comunión que por causa del pecado se rompe, pues la comunión de Dios con el hombre ha sido el propósito de él desde la creación. Vemos en Génesis, en los primeros capítulos, cómo nos dice la Escritura que Dios llamó a Adán y lo llamó, pero Adán se había escondido. Y Dios está llamando y Dios está buscando, así lo ha hecho siempre. Y vemos en esta profecía, más que en cualquier otra de las profecías bíblicas, o sea, hablo de los profetas menores o los profetas mayores, vemos en esta profecía más mensajes acerca del advenimiento del Señor Jesucristo o del Mesías que en cualquier otro libro profético, bíblico. Es más, al profeta Isaías se le llama el profeta evangélico. Y uno de esos maravillosos capítulos que contiene esta escritura es el capítulo número 35, que les invito a que lo leamos juntos. Isaías capítulo número 35, que a la letra dice así. Puede usted leerlo en voz alta junto con su familia.
Se alegrará el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En las moradas de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y de juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allá se hallará, porque camino para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Hagamos oración para meditar en esta porción de la Escritura. Nuevamente, Señor, te doy muchas gracias por leer la Biblia con mis hermanos. No los veo, tiempo tiene que no he visto a muchos de ellos, la mayoría, mas te suplico encarecidamente que tu presencia, Señor, que es la que nos ve, tú eres quien nos ve y quien nos escucha, tu presencia esté con todos nosotros, donde quiera que estemos, Señor. Sé con los hermanos que viven por Tlajomulco, los hermanos que viven en Chapala, Cajititlán, los que viven en Tonalá, Tlaquepaque, Zapopan, Guadalajara, el área urbana de esta gran ciudad. Sé con los que viven en otro estado de nuestro país y algunos otros que nos ven, Señor, y que participan de este culto en otras partes fuera del país. Sé con cada uno de ellos, te lo ruego encarecidamente, y concede que para todos, en las distintas circunstancias en que estemos, en las distintas ciudades que estemos, tu palabra nos edifique y glorifiquemos una vez más tu nombre, porque ese es nuestro propósito al reunirnos y hacer culto, elevar culto a tu nombre, glorificarte y alabarte por lo que haces en nuestras vidas y por lo que eres tú, Señor, en nosotros. Guíanos, en el nombre de Cristo te lo ruego. Amén. Esta parte la estaba leyendo, la leí el día lunes con algunos muchachos, estudiantes de la universidad. Y les decía y les digo a ustedes que esta profecía ha tenido aplicación a corto, mediano y largo plazo, porque las profecías en ocasiones sucede eso con ellas, se aplican a corto, mediano y largo plazo. Pero en cada uno de esos tiempos, sea corto, mediano o largo plazo, el mensaje ha sido el mismo. La alegría y el gozo desbordante que participan aquellos a los cuales es enviado este mensaje. A pesar de esa diferencia de tiempo, el mensaje sigue siendo el mismo para todas las épocas, la redención y la restauración que lleva a vida en comunión con el Padre, en comunión con el Señor. Se aplica tanto a la esfera temporal como a la eterna, pero también se aplica en el ámbito material, pero también en el ámbito espiritual. Y la primera aplicación, hablando acerca de corto plazo de esta profecía, hablando acerca en el aspecto temporal y terrenal, es cuando cuando Judá, el pueblo
de Judá regresa del cautiverio babilónico después de haber estado 70 años allí. Y seguramente, chicos, los que estuvieron en la escuela bíblica de vacaciones de hace 2 años, recordarán que el tema sucedió en Babilonia. Y hablamos acerca de Daniel. Leímos la profecía de Daniel y varias historias bíblicas de ahí y principios bíblicos para la vida de cada uno de ustedes. Sucedió en Babilonia fue el tema. Pues terminando el cautiverio babilónico, ellos regresan. Ciro da libertad a los judíos para que salgan de su imperio o de su reino y entonces vuelvan otra vez a Jerusalén y la edifiquen el templo. Esto es exactamente lo que el profeta Isaías les dice a los de Judá. Todavía ni siquiera son cautivos. Les está anunciando en la profecía, como lo hizo también Jeremías, que vendría un juicio severo de parte de Dios por causa de su pecado, grave pecado, alejarse del Señor, buscar a otros ídolos, buscar a otro esposo, que así dice la Escritura. Y entonces Dios los somete a juicio por 70 años, pero les promete también en las profecías de Isaías y Jeremías que serán restaurados, que serán salvados y que regresarían. Y es cuando entonces regresan con tanto gozo, que florece otra vez Jerusalén, florece otra vez Judá, y florecen los campos, florecen las vidas. Es tanto el gozo en ellos que nos dice el libro de Esdras, que el primer culto que se lleva a cabo y ofrendas de sacrificios, hay tanto gozo que lloran y se les tiene que decir, no lloren, es tiempo de alegría. Esa es la primera ocasión temporalmente que se aplica esto. Se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Y en la misericordia, amor y hermosura del plan divino los regresa y están llenos de júbilo. Pero la segunda ocasión, o la tercera, pero voy a mencionarla como la segunda, que se aplica esto a largo plazo, es cuando Israel regresa a su tierra después de haber sido expulsados en el año 70, históricamente hablando, cuando Roma destruye toda Jerusalén a manos del general Tito. Y los judíos del año 70 o 135, que fueron más o menos sus últimas batallas, son esparcidos por todo el imperio romano de aquel entonces. Y después esparcidos por todo el mundo, llegando a estar en más de 50 países, más de 70 países, judíos por donde quiera en todo el mundo, primero en Asia, después en Europa y después en América. Hasta que el 14 de mayo de 1948, Israel proclama su independencia y reclama la tierra de la cual ellos habían sido expulsados. En los primeros 4 meses de esa independencia de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, alrededor de 50,000 judíos regresan a Israel a tomar posesión de lo que era suyo y les fue quitado. Y la mayoría de esos 50,000 eran inmigrantes, eran sobrevivientes del Holocausto, diciendo no nos va a volver a pasar lo que había acontecido con Hitler. A fines de 1951 ya habían llegado más de 500,000, más de 600,000 a habitar. Primero 50,000 y después más de 600,000 a habitar esas tierras. Y después, a finales de la primera década, ya eran muchos, 2 millones. Que uno puede decir, pues no eran muchísimos, porque Israel es un país pequeño, muy pequeño, pero con una gran densidad de población. Para 1949, Israel ocupó ya un lugar como miembro de las Naciones Unidas. Ya era una nación. Y a fines de la primera década, habían sembrado más de 20,000 hectáreas de tierra. En su mayoría, como bien saben, es tierra árida y fue reforestada y se plantaron árboles a lo largo de 800 kilómetros de carreteras. No es que tenga una distancia de 800 kilómetros al país a lo largo, no lo tiene, pero de tantas carreteras que hay
a lo largo de esas carreteras habían sembrado más de 800 kilómetros de árboles. El 70% del territorio de Israel es desértico, pero ahora está lleno de huertas. Ahora está lleno de campos en la tecnología del cuidado y la aplicación del agua, que es Israel puntero en esa tecnología de agricultura, no esperando que fueran agricultores de temporal. No tendrían mucha comida. No habría mucho crecimiento, pues es un lugar árido. Y eso fue el segundo, donde el desierto florecerá, y tomaban este pasaje de Isaías y otros más, diciendo: se está cumpliendo la profecía. Se alegrará el desierto, y la soledad en el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Y se decían a sí mismos: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Pero esta aplicación, hermanos, no solamente es histórica, no solamente es para una época, o no solamente es terrenal. La profecía bíblica tiene que ver sobre todo con el Mesías, con el área espiritual del hombre, donde Dios vendría. Y ese es el cumplimiento de la profecía a mediano plazo. Corto, cuando Israel regresa de Babilonia. Largo, cuando Israel regresa después de casi 1900 años de haber perdido su tierra y regresa a esas áreas. Y mediano plazo, cuando el Señor Jesús vino. Que digo mediano plazo, estamos hablando del siglo VIII, cuando se dijo esto. El Señor Jesús vendría 7 siglos después. Pero hay una profecía a mucho más largo plazo, que es el tiempo que estamos esperando cuando el Señor Jesús venga. Pero esta aplicación tal cual, literalmente, se cumple en el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo a Belén. Ese es el anuncio del ángel a José, y llamará su nombre Emmanuel, lo pondrás como nombre Emmanuel, que traducido es, dice el Evangelio de Mateo, Dios con nosotros. Y es exactamente lo que dice Isaías 35. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá y os salvará. Así que no estamos hablando solamente de la esfera histórica, la esfera terrenal y material, el plan eterno de redención, el plan que el Señor ha tenido siempre y que lo ha mencionado en toda la Escritura y lo sigue mencionando en los Evangelios y en el Nuevo Testamento y a través de la Iglesia. Dios buscando al hombre para honra y gloria de Él y también para la salvación de aquel que creó conforme a su imagen y semejanza. Y cuando Dios busca al hombre, se alegra el desierto y florece, como dice esta parte que he leído. Al regresar a Jerusalén, tanto de la cautividad babilónica como la diáspora o la dispersión, eso sucedió. Pero esta metáfora es exactamente lo que sucede en la vida de una persona cuando llega a conocer a Cristo Jesús, cuando llega a entregar su vida en los brazos del Señor Jesucristo. La vida sin Cristo, como bien saben muchos de nosotros, bien lo sabemos, llega a convertirse en un desierto. No importa la edad que uno tenga, pues en toda edad llega uno a sentirse sin propósito en algún momento, cansado, sin fuerza, solo, es decir, como si estuviéramos en un desierto. Hay jóvenes que se están sintiendo ahorita en un desierto. Hay niños que se están sintiendo en un desierto a pesar de que tienen todas las comodidades, que sienten soledad, que le llamamos ahora un estrés de estar en casa, pero es porque falta algo también en sus vidas, tanto para cualquier persona en cualquier edad. Todo esto no es por algún tipo de carencia económica, ni siquiera de salud, sino por la carencia de Dios en la vida, por la carencia del Dios que vino para salvar, para que se alegre nuestra vida como el desierto y florezca. Sin comunión, sin la presencia de Él, sin su voz, sin su compañía y su luz, su guía, su consolación, ¿cómo puede florecer la vida del hombre? Se marchita cada vez más y más. ¿Recuerdan ese libro regalado en el año 1986, si mal no recuerdo? Aquí en México y en otros países, tanto en América como en Europa, hubo una gran publicidad donde se regalaba un libro titulado Fuerza para Vivir. Y en ese libro, aquí en México,
al llamar por teléfono a una operadora, nos enviaban gratuitamente el libro, y al leerlo uno encontraba allí testimonio de varias personas que habían encontrado fuerza para su vida en Cristo Jesús. No importaban, les recuerdo, las condiciones en las cuales vivían, económicas y de salud. No había fuerza en su vida para vivir, no había vida. Y ahora ellos ahí testificaban en ese libro. Recuerdo que venía Joaquín Capilla, el mexicano que ha ganado más medallas olímpicas. Narraba en forma breve cómo había llegado a ser un campeón olímpico, después un hombre famoso aquí en México, pero después cómo su vida se vino en picada, sin rumbo, hasta que alguien le compartió el Evangelio. También estaba allí el futbolista el Abuelo Cruz, y estaban algunos actores, alguna actriz, el mismo Arthur S. de Moss, su fundación, un hombre de negocios de Estados Unidos que había patrocinado todos esos miles de libros para nuestro país y en otros tantos países. Pero decían, es Cristo. Todos en su testimonio decían, mi vida floreció, se alegró, como esta profecía que dice, se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. El yermo es un lugar donde no hay vida, un lugar árido completamente. Y aquí dice la Escritura, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Un corazón apocado, que en un momento vamos a ver, es entristecido. Y así estaban sus corazones, como desierto, como un corazón apocado, pero encontraron fuerza para vivir. Porque dice el versículo número 2, ellos verán la gloria de Jehová, así lo dice. Y no dice eso la Escritura, cuando Pedro, Andrés, Juan y Jacobo acompañan al Señor Jesús a lo que se llamó el Monte de la Transfiguración, y cuando ya se están quedando dormidos, ven al Señor Jesús transformado, su ropa resplandeciente, y junto con él dos personajes, Moisés y Elías, y ven la gloria, cómo nuestro Señor se llena de su gloria, y la voz del Padre, que resuena también en esa ocasión como en su bautismo. Vimos su gloria, es lo que dice Juan, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y claro, en sus enseñanzas y en sus hechos portentosos, vieron su gloria, verán la gloria, la hermosura del Dios nuestro, pues es Dios viniendo y haciéndose carne. Dios vendrá, dice la Escritura, y se hace carne. En Cristo la alegría vino a nuestro ser, y por ello cantamos de júbilo. Él ha hermoseado nuestra vida y florece. Éramos un yermo, les repito, donde no hay vida, donde no hay hermosura, y ahora en su gracia ha florecido y sigue floreciendo en Cristo Jesús. Dios mismo vendrá y se alegrará el desierto y florecerá. Después dice la Escritura, versículo número 3, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Así que Dios viene para que se alegre el desierto de la vida del hombre, pero también Dios viene para vigorizar el corazón apocado, que es sinónimo de apocado, es infeliz, cuitado, tímido y pusilánime. Un corazón que carece de felicidad. Un corazón que está lleno de tristeza, tímido y que no tiene fortaleza y vigor. El antónimo de apocado es resuelto, decidido y valiente. Y cuando viene nuestro Dios en la persona de Cristo Jesús a la vida de un hombre, el corazón de uno se vuelve un corazón con la valentía que el Espíritu Santo da. No nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso lo vemos en el Pentecostés, con los discípulos del Señor después de su ascensión. Están encerrados en Jerusalén como ciertamente les había dicho, pero antes de su resurrección estaban todos temerosos. Es más, había resucitado y se van otra vez a pescar. Los de Maús, recuerden, van con un corazón apocado, entristecido, pequeño.
llenos de timidez, y así están en parte en el aposento alto en Jerusalén hasta la llegada del Espíritu Santo, y cómo convierte a hombres de corazón apocados en hombres vigorosos, cómo convierte a hombres tímidos y pusilánimes en hombres llenos de seguridad, claro, seguridad que solamente viene de parte de Dios a través del Espíritu Santo con su presencia. ¿No lo vemos también a Moisés diciendo, no, yo no voy a ir, ¿cómo voy a regresar? Y el Señor fortalece su corazón. ¿No lo vemos con los jueces cuando son llamados también para que estén al frente de Israel y dicen, ¿quién soy yo? ¿Quién es mi familia? Mi familia es la más pequeña, la más pobre. Pero el Señor los llama y Él hace su obra en sus vidas. ¿Cómo sería el corazón de aquellos ciegos que recibieron la vista? Dice el versículo 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y es exactamente lo que hizo el Señor Jesús, literalmente hablando. Cuando Juan el Bautista tiene ciertas dudas, y puedo decir ahí un corazón apocado, envía a sus discípulos a preguntarle al Señor, ¿eres tú el que esperábamos? ¿Eres tú el que habría de venir? ¿O esperaremos a otro? Y el Señor les responde a los discípulos, o no les dice palabra, pero en ese momento exactamente hace lo que dice esta profecía. Son sanados los hombres, les es anunciado el evangelio a los pobres. Y entonces el Señor les dice, id y decid a Juan lo que han visto. Seguramente el corazón de Juan, de esa timidez o de esas dudas, se vuelve un corazón revigorizado o vigorizado con la certeza de que Él era el Dios hecho carne, el Salvador al cual vino a preparar camino en la soledad para soportar lo que venía. Pero no solamente esto se cumple en aquellos que en Jerusalén o en Judea recibieron vista, les abrió sus oídos, les afirmó sus rodillas, sus piernas y los sanó de cualquier mal. Esto se aplica a nosotros que teníamos un corazón también apocado. Al menos su servidor y sé que otros tantos. Esa era nuestra forma de vivir, con infelicidad, cuitados, sin rumbo, como un desierto, marchitándose nuestra vida. Cuando Jesús llegó a nuestra vida y abrió nuestros ojos a su gracia, nuestra mudez empezó a clamar por Él, suplicando su redención, su perdón, su gracia, su amor. Nuestra parálisis para seguirlo se acabó y de ahí en adelante, en la luz del Espíritu Santo y con el poder de Él, damos pasos en pos del Señor Jesús y vamos detrás de Él como discípulos. Antes no lo podíamos hacer y ahora en su gracia lo hacemos. Ustedes recuerdan que más o menos en el año 70 llegó a las librerías evangélicas un libro titulado Johnny Erickson, ¿sí? O Johnny Erickson. La portada de aquellos años, yo la recuerdo siendo también un niño todavía, era de una mujer joven, donde se veía solamente esta parte, el busto de ella, y volteando con un pincel en su boca y un lienzo enfrente de ella. Esa era la portada de aquellos entonces. Y al leer ese libro nos dábamos cuenta entonces del testimonio de vida de una joven que a los 17 años sufrió una fractura de la cuarta cervical, cuando estando en un lago o en un lugar para nadar, ella y su hermana sufrió un accidente. No recuerdo si fue un clavado, creo que sí, así fue, de una parte de un flotadero, y golpeó su cabeza y ahí quedó cuadripléjica. Ni siquiera podía moverse en el agua, hasta que su hermana se dio cuenta. Su hermana estaba de espaldas cuando ella se golpeó. Su hermana no se dio cuenta de lo que sucedía hasta que, fíjense, en la providencia divina, un cangrejo, ¿sí?, mordió a su hermana. Y entonces fue cuando ella volteó rápido para decirle, ten cuidado de los cangrejos. En ese momento se dio cuenta que su hermana solamente se veía su cabello
y no se movía, así que se acercó a ella, se dio cuenta que no se movía, la arrastró a la orilla y entonces le salvó la vida. De ahí en adelante, Joni Eareckson no pudo moverse, quedó permanentemente en una silla de ruedas. Pero ¿cómo era su vida antes de ese momento? Ella sabía del Evangelio, sus padres le habían hablado del Evangelio, había crecido en una iglesia. A los 14 años le hicieron la pregunta en un campamento: mide tu vida conforme a los 10 mandamientos. Y ella se dio cuenta que entonces su vida estaba tan lejos del Señor, que buscó al Señor. Pero después se apagó el fervor de un campamento, como dolorosamente a veces sucede cuando regresamos a nuestras actividades, los muchachos. Y volvió otra vez a tener una vida de domingo, una vida espiritual de domingo. Ella dice, y ella testifica: mi vida espiritual era de los domingos en la mañana. Pero esa vida espiritual se acababa los viernes en la noche, cuando salía a una fiesta con mi novio o cuando salía a solas con mi novio. No más vida espiritual. Mi vida espiritual la podía yo guardar en una de mis bolsas los viernes en la noche. Pero poco antes de partir a la universidad, justo en esa edad de 17 años, hace una oración diciéndole al Señor: estoy lejos y no estoy haciendo bien. Y no quiero ir a la universidad y deshonrar tu nombre. No quiero ser la causa de que tu gloria sea mancillada, sea despreciada. Así que haz algo en mi vida, porque no estoy bien. Haz algo en mi vida. A las 2 semanas tiene el accidente y, hermanos, viene a una profunda depresión en su vida. Una profunda depresión. Que en su oración le dice al Señor: ¿esto es lo que significa para ti un cambio en mi vida? ¿Quedar cuadripléjica es la respuesta a mi oración? Pues si esas son tus respuestas, entonces no sé si pueda yo seguir orando. Me va a dar miedo orar por las respuestas que entonces tú me des. Y tiene luchas muy, muy fuertes, hermanos, severas. Dice: cuando sufrí mi accidente, todas las cosas fueron arrancadas de mí. El tenis, el atletismo, las caminatas, la natación, mi novio. Y entonces vino las preguntas: ¿cuál es el verdadero significado de la vida? ¿A dónde estoy yendo? ¿Cuál es el propósito de Dios para mí? Que no eran preguntas cotidianas para ellas, no le importaba. Dice ella también en su testimonio: era una hermosa joven de 17 años, alegre, atractiva, atlética, emprendedora, a punto de ir a la universidad. Y es cuando le hace oración: ¿esta es tu forma de responder a mi oración para estar cerca de ti? Hasta que vienen compañeros y amigos de la iglesia a la cual asistía, y uno de ellos lee con ella Jeremías 29:11, que muchos de ustedes recuerdan. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y eso se grabó en su mente. Pero dijo: ¿tú no quieres dañarme? Y entonces, ¿cómo le llamo a estar cuadripléjica? ¿Estos son los pensamientos que tienes acerca de mí? ¿Pensamientos no de mal, sino de bien, para darme el bien que espero? Pues esto no es ningún bien para mí. Hasta que comprendió, estudiando la Escritura, estudiando el contexto de Jeremías 29, que esta profecía se dijo justo antes de que la nación de Israel fuera conquistada y transportada a Babilonia, y cómo sufrieron por décadas. Pero allí los purificó, los limpió y los regresa a Jerusalén. Y entonces entendió que ese estado en el cual ahora se encontraba y se encontraría permanentemente, era lo que Dios había utilizado para acercarla a Él. Dice en su biografía: que si Dios ha querido que ella esté en silla de ruedas para su honra y su gloria, que ella está completamente de acuerdo. Aquí es donde debo de estar, en esta silla de ruedas para honra y gloria.
Y ustedes bien saben que desde hace mucho tiempo Dios la llevó a fundar un ministerio, es la obra de Dios en su vida, para que pudieran regalarse sillas de ruedas y otras cosas más, otros instrumentos de ayuda a los que no pueden caminar a nivel mundial. Y nosotros como iglesia hemos sido beneficiados también. Hemos alcanzado esa bendición del ministerio que Dios a través de ella, no es ella, Dios a través de ella. Pero su corazón apocado fue llenado en Cristo Jesús. Dios viene para que florezca nuestra vida como floreció el desierto. Dios viene para vigorizar nuestro corazón que estaba apocado. Y dice el versículo número 8, hermanos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Habrá calzada y camino, y será camino de santidad. Esto no es otra cosa que un camino de salvación o un camino de redención. Cuando Dios se manifiesta en la vida, cuando el Espíritu Santo nos habla y guía al arrepentimiento, cuando depositamos la fe en Cristo Jesús, hay redención, hay salvación, hay camino que nos lleva al Padre. Bien sabemos que el Señor mismo dijo que Él es el camino y que nadie va al Padre si no es por Él. Esto no da cabida a otros caminos. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No da lugar a suposiciones. Toda religión nos lleva a Dios. Eso es lo que dice el hombre, pero no la revelación. No es lo que dijo el mismo Señor Jesucristo. No es una religión, es una persona, es Cristo. De hecho, Dios hecho carne. Dios vendrá y os salvará, dice el versículo 4. Es un camino llamado camino de santidad, donde no cabe lo inmundo. Es camino para aquellos que fueron limpiados en la sangre de Cristo. No es para aquel que cree que es cristiano y que sigue a Cristo, pero vive su vida en inmundicia. Vive su camino en el pecado, que no ha sido limpiado y piensa que está siguiendo a Cristo. Es un camino donde Él va con nosotros y jamás estamos solos en todo el trayecto hasta llegar a su presencia. Es un camino en el cual no podemos extraviarnos. El Espíritu Santo nos va a guiar. Y dice algo, por muy torpe que sea, por muy necio que sea, el Señor nos toma de la mano y nos lleva para no extraviarnos. Es un camino que a pesar de las pruebas, lo transitamos con alegría, con un corazón vigorizado. Es un camino que nos lleva a Sión, donde el gozo será pleno, perpetuo, donde no hay más tristeza y no hay más gemido. Así que esta profecía de Isaías 35, donde se habla que florece el desierto, donde se habla que el corazón es vigorizado, donde se habla acerca del milagro de caminar, de ver, de hablar, de ser sano, todo apunta al Señor Jesucristo. Ese es el cumplimiento más exacto de la profecía. La de corto plazo, regresar a Jerusalén después de estar en Babilonia. La de largo plazo, regresar la nación de Israel después de la dispersión de más de 1900 años. No se compara con la transformación de vida que hace el Señor Jesucristo en cada corazón que se rinde a Él. Chicos que hubiesen ido a la escuela bíblica de vacaciones, si hubiésemos estado frente a frente en la clausura, pudiera haberte dicho esto, pero ahora te lo digo en un video. Dios mismo ha venido y a muchos nos ha llenado de la alegría en nuestro desierto. Muchos vivimos con un corazón del vigor del Espíritu Santo y muchos vivimos en el camino de redención que Él nos ha abierto y ha abierto para ti. Y Él quiere que tú camines en ese camino, que andes en ese camino. Él quiere que tu corazón sea vigorizado por la presencia del Espíritu Santo. Él quiere que tu vida florezca. Sé que puedes decir, tengo 15 años, estoy en la flor de la juventud, pero hablamos de la salvación, de la limpieza de tu vida, porque el camino que Él nos abrió es camino de santidad. No pasará inmundo por él. Es un camino de santidad. El pecado no transita por él.
y te invito a que lo consideres. No puedes perderte esto. Te lo ruego, no te lo pierdas. Este camino, este florecer en tu vida, este corazón lleno del poder del Espíritu, no te lo puedes perder. Y te suplico que no te lo pierdas. Ha habido muchos chicos que como tú, después se apartan del Señor y se pierden, y se extravían, y se golpean duramente. Y en muchas ocasiones, bueno, no muchas, no tantas como quisiéramos, comprenden que deben de estar con el Señor. Y no porque les vaya mal económicamente, sino porque siempre falta algo en su interior, falta algo en su ser. Y es el Dios que vino a buscarlos y a llamarlos. No, esas son las palabras del Señor Jesús. He venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a eso. Así que no te lo pierdes. Si eres muy pequeño y deseas entrar en el camino, entregar tu vida a Cristo Jesús y que Él te dé perdón de tus pecados, habla con tus padres. Él pueden ayudarte. Él pueden guiarte. Pero si ya eres un adolescente, puedes encerrarte en tu cuarto y confesar tu pecado y pedirle santidad, pedirle redención, pedirle santidad. No el hecho de, quiero ser feliz, Señor, en medio de esta tristeza. Quiero ser salvo, Señor. Perdóname. Y la salvación produce todo eso. La comunión con el Padre hace que florezca nuestra vida. Hace que rebose nuestro corazón de contento. Hace que nuestras rodillas se levanten y caminen en pos de Él. Y sigamos ese camino de santidad. Joven o adulto, anciano, donde esté ahí en este momento que me está escuchando. Este es el momento, podemos decir, es tiempo de salvación. Dice Jeremías 29, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis. Fíjense, y me buscaréis y me hallaréis, porque no está lejos. Él ha venido, Él viene a través del Espíritu y nos redarguye para entregar nuestra vida a Cristo. Me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y es la forma en la cual encontramos a Cristo. Cuando buscamos con toda el alma y con todas las fuerzas, ven a mi vida. Ven y perdona mis faltas, perdona mi pecado y sálvame. Dios mismo ha venido y viene a dar salvación. ¿Podrá cumplirse esto literalmente en tu vida? Que saltes de alegría, que tus labios ahora lo alaben, que tus ojos vean sus maravillas, que tu corazón rebose de contento y de fuerza. Pues que así sea. Entrega tu vida hoy. Hagamos oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy muchas gracias porque me permites leer esta parte tan hermosa de la Escritura. El plan redentor tuyo, desde la eternidad hasta el tiempo presente y hasta que Cristo venga. Dios vendrá y os salvará. Y te damos muchas gracias porque esto es una realidad en Cristo Jesús. El Verbo fue hecho carne para para que nuestra vida florezca. Este desierto lejos de ti florece estando en comunión y en el perdón tuyo, para que nuestro corazón sea vigorizado y para que nuestro camino sea camino de salvación, camino de santidad. Padre, si hay en este momento alguna persona que se siente apocada, entristecida, debilitada, si siente que sus piernas ya no pueden sostenerlo, si siente que su vida se está marchitando, te ruego que tu Espíritu Santo la lleve a buscarte. Te lo ruego, Señor. Mi vida y la vida de otros miles, Señor, de otros cientos en esta iglesia y otros miles en este estado y millones, Señor, en el mundo entero. Hemos tenido esa experiencia solo por tu gracia y por tu misericordia. Y hazlo, Señor. Si alguien me escucha, Señor, si alguien ahí en su casa, si alguien en su celular participa de esta transmisión y tiene esta necesidad, te ruego que la impulses a entregar su vida a Cristo, pidiendo el perdón de sus pecados. Te lo ruego, Padre, haz que se cumpla esta profecía en su vida. Dios vendrá y os salvará. En el nombre de Cristo te lo suplico. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Me da mucho gusto saludarles. Leeremos en el culto de la tarde Isaías 55.
Así que les invito a participar de la siguiente transmisión. Saludos a todos y felicidades a aquellos que tuvieron un aniversario o un cumpleaños en esta semana. Estamos a fin de mes y regularmente en el último domingo del mes cantábamos y orábamos por todos los cumpleañeros del mes. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta pronto. Damos gracias a nuestro Dios por el mensaje de este día. Continuemos alabando el nombre de nuestro Dios a través del himno número 72. Él vino a mi corazón. Himno número 72. Él vino a mi corazón. Ahora seremos despedidos en oración por nuestro hermano, el doctor Samuel García. Vamos a orar. Una vez más estamos ante tu divina presencia, Señor, para darte gracias por el cuidado y el amor que tienes para tu pueblo en este día. Pedimos tu dirección y protección para cada uno de los adolescentes que con gozo te han servido en este culto, Señor. Que nuestro testimonio como padres sea guiado por tu Espíritu y bajo la luz de tu palabra. Que su crecimiento espiritual sea con el firme propósito de servirte con fidelidad. Gracias por tu palabra expuesta a través de nuestro pastor. Te pedimos que quede en nuestros corazones, pero que también sirva para compartir de tu amor a los que no te conocen. Permítenos reunirnos y estar en comunión a través de este medio y hasta que tú así lo determines, Señor. En Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador, te damos las gracias y te pedimos todo. Amén. Escuchemos un postludio a cargo de nuestros hermanos Daniel Ochoa al piano y Otoniel Sotomayor al violín. Con esta oración cerraremos esta transmisión. Que Dios los bendiga a todos.